Buenas noches, chicos. Buenas noches. ¿Cómo les está de puente de fin de semana? Bien, bien, profe. Ok. ¿Ya llegó el frío por allá por Laredo? No, todavía no. ¿No está fresco, en serio? Fresco nada más, pero no un No frío frío. que tú digas chamarra y eso no. Ah, ok. No, no, sí, sí. Por acá, Tampico tampoco no está mucho, así que digamos tampoco. Pero acá sí, con tantito viento ya sacan los suéteres y chamarras y todo eso, pero no. No, acá igual. Yo estoy acostumbrado a eso y más, y no, realmente no. Yo ando hasta playera interior muchas veces. Ok. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Paulina. Ok, vamos a continuar entonces con los temas que tenemos pendientes todavía. Les voy a compartir pantalla. Siguen las mismas clases, ¿verdad? Digo, los mismos, que eran los mismos seminarios. Bueno, la semana pasada cambiamos. Creo que no pude ser presente. Sí, sorry, me quedé sin internet, no me pude conectar. Sí, no, no ¿Me podría decir qué seminarios son, por favor? A ver, Jesús, ¿si los recuerdas? No, le soy sincero, no, profe. Solo sé que era uno de como tipo de informática, algo así. No, bueno, esos eran los pasados. Los que vimos la semana pasada eran de impuestos, seminario de impuestos y seminarios de cuestión de integración de la contabilidad. Ok. Esos eran los dos seminarios. Ahorita vamos a continuar con el seminario de impuestos y en la sección subsecuente vamos a continuar con el seminario de la integración de la contabilidad. Ujú. De hecho, como les comenté, Ok. bueno, estaba comentando las sesiones anteriores, es más que nada esta cuestión de seminarios, es más que nada un resumen generalizado de materias realmente que ya vieron ustedes como tales. Por ejemplo, ya deberían de haber llevado impuestos en su carrera. Anteriormente vimos finanzas, ya deberían de haber llevado finanzas también en su carrera y otras materias. Entonces, toda esta cuestión de ya en el último cuatrimestre, por lo regular, son seminarios de materias que ya llevaron ustedes simplemente para reafirmar conocimientos y para checar alguna cuestión muchas veces que no haya quedado clara y generalizar, a lo mejor llevar impuestos 1, impuestos 2 y en esta ya se generaliza más que nada las cuestiones de impuestos, ya llevaron contabilidad, muchas otras materias relacionadas a la contabilidad. Ahorita están llevando integración de la contabilidad, que es lo que realmente es la base de la contabilidad, que es lo que integra las normas, etcétera, etcétera. Entonces, más que nada, de eso se tratan las materias que son de seminario. Ok, entonces vamos a continuar, chicos. Ok, de hecho, anteriormente, en la sesión pasada vimos la definición en sí, qué es lo que son los impuestos. Obviamente, pues todos sabemos que los impuestos son contribuciones. Muchas veces caemos en el error de que creemos que, por ejemplo, las contribuciones, ¿qué es? Lo englobamos o lo relacionamos directamente con impuestos, pero hay más contribuciones, no únicamente y exclusivamente los impuestos. Los impuestos son una parte de las contribuciones realmente, y de hecho es a lo que nos vamos a enfocar, lo que nos estuvimos enfocando. Vimos las diferentes características de los impuestos, obviamente, que son contribuciones, se pagan en dinero o en especie, es obligatorio esa cuestión de los impuestos, es proporcional y equitativo, etcétera, etcétera. Los elementos de los impuestos también los comentamos. Debe haber un sujeto activo, un sujeto pasivo, o sea, un sujeto que realmente cobre el impuesto o esté en esta relación, obviamente, recibiendo el impuesto. El pasivo, pues también en esa manera vimos quiénes son, cuál es el objeto del impuesto, etcétera, etcétera.
Vimos lo que era el sujeto activo, lo que era el sujeto pasivo. Ok, entonces nos dice aquí que el sujeto activo nos dice que tiene la potestad tributaria para crear y determinar contribuciones, así como de exigir su pago y de aplicar las medidas coercitivas para el debido cumplimiento de la obligación fiscal. Este está representado por la federación, o sea, entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, y en pocas palabras es aquel que impone la obligación de tributar. Es quienes ejercen las leyes a quienes se les va a pagar dicho impuesto. Ese es el sujeto pasivo. Por contraparte tenemos el sujeto pasivo, y que son personas físicas o morales que estando dentro del supuesto normativo de la ley fiscal. Aquí hablamos de personas físicas y personas morales, o sea, de unas son los que recaudan y otros son los que tenemos que pagar dichas obligaciones determinadamente, obviamente relacionados a la actividad que estamos desempeñando y que se ajuste a las leyes que en determinado momento el sujeto activo está anteponiendo. ¿Cuál es el objeto de esta cuestión de los impuestos? Pues obviamente el objeto es el elemento económico sobre el cual recae el gravamen tributario. Realizamos un trabajo, realizamos una actividad y obviamente esas actividades o ese trabajo muchas veces prestamos un servicio profesional subordinado, pues también tiene como estamos recibiendo una remuneración por nuestro trabajo al comprar también. Entonces, la cuestión ahí es de que todos esos tipos de cuestiones tengan un gravamen tributario. ¿Qué nos referimos con esto? Que pues obviamente si trabajamos, pagamos impuestos. Si compramos, pagamos impuestos. Si realizamos cierta actividad, pagamos impuesto. Una importación, exportación, pagamos impuesto. Entonces, todos estos son gravámenes tributarios. Es una forma en que el gobierno recauda dinero, ingreso, para poder él ejecutar pues, sus actividades en cuestión de gubernamentales, hablando de esa cuestión, y pues por ello mismo va a recibir una remuneración por el trabajo que está haciendo en representación de la nación. Esto viene, por ejemplo, ejemplos de los tributos que se tienen que pagar, pues obviamente viene en el artículo cuarto de la Ley Estatal de Hacienda. Pues anteriormente toda esta cuestión lo heredamos desde pues, épocas anteriores, prehispánicas, de hecho, en donde obviamente un pueblo conquistaba otro pueblo y tenía que rendirle tributo. Ok, te voy a dejar en libertad, voy a dejar que trabajes tus tierras, pero me vas a rendir un tributo. ¿Por qué? Porque yo soy tu soberano. Igualmente, cuando vino las cuestiones de España y éramos Nueva España, pues también teníamos que rendir un tributo, en este caso porque éramos colonia española. Después, pues obviamente ya fuimos nación libre, soberana, etcétera, etcétera. Pero, como quiera, en pocas palabras, somos tributarios. ¿Por qué? Porque nosotros cumplimos una obligación fiscal. Obviamente, por trabajar nos quitan impuestos. Es de los pocos países, México, que pagamos por trabajar, en la cuestión de que realizamos nuestro trabajo y de nuestro mismo sueldo por realizar ese trabajo, pues obviamente eh, nos descuentan los impuestos pertinentes a ese mismo trabajo. Aparte de todas las demás recaudaciones, llámese cuotas del Seguro Social, ISR, ISPT, etcétera, etcétera, pues obviamente todo eso es un ingreso para el gobierno federal y con él pues obviamente debe estar subsidiando programas de gobierno, cuestiones también de hospitales, etcétera, etcétera, porque nosotros para eso pagamos nuestros impuestos, aparte del trabajo que ellos estén haciendo como representación pública, en lugar de muchas personas, pues ellos representan la mayoría de las personas en puestos públicos también. Sabemos que de antemano, pues obviamente hay mucha cuestión de idiosincrasia en ese aspecto y muchas veces pues, los presupuestos no son los realmente eficientes en materia de cualquier índole que podamos hablar, interactuar en ese aspecto y realmente no son muy eficientes, además que los sueldos de los funcionarios públicos son estratosféricamente muy elevados también y obviamente pues ellos dependen
de nosotros los contribuyentes, de las empresas también que son contribuyentes, para obviamente ganar un sueldo por el trabajo realizado como funcionarios públicos. Obviamente nosotros tenemos que pagar cuotas. ¿Qué es la cuota? La cuota nos dice que es la cantidad en dinero o en especie que se percibe por una unidad tributaria, llamando ese tipo de gravamen cuando se expresa en forma de un tanto por ciento. Existen diferentes cuotas que pueden llevarse a la práctica en la legislación pertinente. Cuota de derrama, cuota fija, cuota proporcional, cuota progresiva, cuota degresiva y cuota regresiva, progresiva e inversa. Nos dice que la base del impuesto en este caso es la cuantía sobre la cual se va a determinar el impuesto. Pues obviamente tenemos la base, si somos personas físicas y estamos trabajando, tenemos un patrón, pues obviamente la base para ese impuesto va a ser el ingreso que nosotros obtengamos obviamente por el trabajo que estamos realizando. Pues el patrón es el que en determinado momento es el que se encarga de retener esos impuestos y obviamente los va a declarar, obviamente a la Hacienda, en este caso al gobierno federal, por medio de la Secretaría de Hacienda, y obviamente él tiene que cumplir con esas obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque está recargando los impuestos de cada uno de sus trabajadores. Obviamente ejemplos como estos podemos encontrarlos en el artículo 6 de la Ley Estatal de Hacienda también. ¿A qué nos referimos con tarifas? Nos dice que son listas de unidades correspondientes para un determinado objeto tributario. Esta expresión es usada en los impuestos y derechos aduaneros relacionados con el comercio exterior. Ejemplo, viene en el artículo 37, fracción segunda de la Ley Estatal de Hacienda. Recuerden que hay cierto tipo de impuestos también y tarifas que muchas veces no varían de acuerdo a los estados, porque somos estados libres y soberanos. Entonces a lo mejor en Nuevo León puede haber una clase de impuestos, en Tamaulipas otra clase de impuestos, en Coahuila, en Chihuahua, en Hidalgo, en Veracruz, etcétera, etcétera. Entonces también va a variar esa cuestión. Como por ejemplo, un ejemplo de ellos son, por ejemplo, las tenencias. Hay en estados donde no se paga tenencias, porque la tendencia no es una entrada, una contribución, una entrada de dinero para el gobierno federal. Eso se queda en el gobierno estatal. La cuestión de licencias, prediales, pago de impuestos, en cuestión de ciertas mercancías también, obviamente en la cuestión de automóviles, la tenencia y todo, placas, todo ese tipo de cuestiones también va directamente al gobierno estatal. Por eso, por ejemplo, aquí en Tamaulipas pagamos impuestos sobre los automóviles, en este caso, y hay en otros lados donde no se paga. Más que nada porque el gobernador todavía en Tamaulipas pues quiere recibir la tenencia, quiere estar recibiendo ese dinero, pues en teoría para hacer más obras públicas o incrementar sus arcas personales o las arcas que están recibiendo en esa cuestión, la cuestión de salarios muy altos, a consideración de muchas personas, pues obviamente pues reciben salarios muy altos y es la forma en que siguen recaudando dinero. ¿Qué es la unidad fiscal o unidad del impuesto? Dice que es la cosa o cantidad delimitada en medida, número, peso o litraje. Dice, sobre esta ley fija una cantidad específica que debe pagarse. Servirá para hacer el cálculo correspondiente a cada caso concreto. Por ejemplo, 1 kilo de azúcar, 1 litro de aceite, obviamente determinada cuantía de ingresos. Obviamente vendiste tantos litros de aceite, obviamente por tantos litros de aceite, por decirlo, mercancía, etcétera, etcétera. Esas son ventas, son entradas, pues obviamente a raíz de eso se va a determinar también un impuesto por las ventas generales de una empresa, por los bultos de azúcar, toneladas también. O sea, eso es lo que nos da también una base de lo que tenemos que pagar. Pues obviamente todas estas cuestiones son ingresos para la empresa y todos los ingresos pues obviamente se tienen que declarar en determinado momento
¿Por qué? Porque las empresas están registradas, entonces el gobierno federal tiene que ver, obviamente, las entradas, tiene que administrar esa cuestión en el sentido de que dependiendo de lo que vendas, obviamente como el azúcar tiene impuesto, como el aceite tiene un impuesto, sabemos que de antemano tienen un impuesto sobre el valor agregado, que se denomina IVA, pues obviamente también se tiene que pagar determinado impuesto por hacer función de esa cuestión. Se debe de contemplar, obviamente, al momento de fijar un precio, pues obviamente el IVA. ¿Por qué? Porque pues obviamente eh, si no fijamos esa cuestión, corremos el riesgo de que como se tiene que declarar el IVA, a lo mejor los costos o el precio de venta no va a ser de acuerdo a todos los impuestos que debemos de contribuir también como empresa. El periodo y forma de pago. Nos dice que la fecha o periodo de pago es variable y diversificada. Dice, la forma de pago por regla general es en dinero mediante monedas de curso legal, cheque nominativo y cheque de caja. La forma de pago puede hacerse en las formas que reconozca la ley y debe realizarse en los formatos establecidos para cada impuesto. Obviamente, pues de antemano sabemos que vamos a declarar y una vez declarado, pues, obviamente nos va a arrojar un IVA acreditable o un IVA a pagar, un IVA a favor, solamente dependiendo de cómo sea la situación, en el momento, dependiendo de cómo se hagan las determinantes declaraciones pertinentes. Entonces, en base a eso, pues, obviamente se va a fijar una cuota que se tiene que pagar, obviamente mediante los ingresos, mediante la corroboración o comparación de los egresos también, pues nos va a arrojar si tenemos que pagar IVA o no tenemos que pagar IVA en determinado momento. Y por esa cuestión, pues obviamente lo tenemos que pagar con dinero, en efectivo, eh, sonante y palpable, como se denomina, eh, que tiene que ser monedas de curso legal, por ejemplo, en pesos, en México tenemos que pagar obviamente en pesos mexicanos, o podemos obviamente girar un cheque, o alguna cuestión otra de índole, algún tipo de transferencia también es válido hacer. Obviamente todo lo que esté bajo a la ley que esté referido y dado de alta en Hacienda, pues son las formas que nosotros podemos cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Dice, otra forma que reconoce la doctrina es el pago en especie. Dice, este último puede realizarse en oro o plata. Muchas veces también en esta cuestión, si no se ha pagado y obviamente pues ya nos mandaron algún tipo de notificación y seguimos haciendo omiso de esa cuestión, pues obviamente podemos ser acreditados a una visita. Obviamente una cuestión de un tipo de evaluación para en determinado momento, pues que se pague con especie, con un tipo de mercancía que obviamente llene el valor o junte el valor necesario de lo que se está determinando a pagar. Por lo regular es muy lejana esta cuestión cuando somos personas físicas, realmente, al menos que tengamos unos ingresos muy exagerables y que el IVA a pagar sea mucho realmente, pero pues por lo regular casi en la práctica no es muy susceptible esa cuestión. O no sé si a ustedes les haya tocado que hayan sabido de alguien que realmente sí, pues ser una persona física, tener mínimos ingresos, le hayan embargado en algún momento. No sé si a ustedes conozcan una experiencia algo parecida, chicos. Con mínimos ingresos. Sí, o sea, mínimo ingreso o sea, Mm, que tengas que pagar, o sea, que a lo mejor sea la declaración muy mínima, por decir, muy mínima el IVA que tengas que ujú. pagar, o algo que tengas que declarar muy mínimo. Sí, bueno, en lo mínimo, yo
Con mi persona, Ajá, nada más tuve un amigo, pero eso fue hace años. ok, Y yo le decía, porque si tienes poco, te embargaron cosas. Y ya fui a su empresa y no, pues el señor no declaraba muchas cosas ok, hasta que le cayeron. ok. Pues Sí, tenía una digo, empresa, porque era casa, o sea, recuerde que antes, profe, las casas eran oficinas, porque aquí hacías tu propia oficina, tu propia de esta. claro, Él pensó que escondiendo las cosas, dijo, no, es que esto es de mi casa, pero pues ni cómo negar que era de oficina las cosas. ok. Por eso. Ese fue, pero hace como unos 7, 8 años. Pero más que nada porque Es, a lo mejor tenía una empresa entonces, sí, ¿sí? una pequeña empresa en su casa, pero haz de cuenta que gastos de oficina y todo eso los metía como si fuera de su casa. Ok. Ese fue, yo creo que el error de él y ya después de ahí ya no sé qué haya pasado con el chavo ni nada, lo dejé de frecuentar, pero esa es la que yo tengo, nada más. Ok, correcto. Sí, sí, por lo regular, no sé, a lo mejor digamos que somos persona física, simplemente que Ujú, muchas veces tenemos un trabajo y que empezamos a facturar, porque hay personas que normalmente así lo hacen, pero ujú, declara la empresa por ellos. Pero pues obviamente pues la empresa va a declarar de acuerdo al ingreso que estén generando mediante el pago o remuneración que le hace la empresa. Pero a lo mejor la persona pues tiene otro tipo de trabajos, a lo mejor eventuales, y no ujú. sé, o se realiza otra prestación de servicios o algo y empieza a declarar más de lo que está declarando su empresa como tal, como ingreso. O sea, porque sí, sí, sí ha llegado por ese tipo de situaciones. A lo mejor trabajamos para una empresa, la empresa obviamente va a reportar el ingreso, nos deduce el IVA determinado y ellos declaran por nosotros, obviamente. Las empresas tienen la obligación de declarar por el empleado. Hoy en día, bueno, lo que se está manejando es de que le preguntan al empleado, ¿quieres que yo declare por ti? Algunas empresas, otras empresas lo hacen por default, pero algunas empresas sí, sí dicen que si quiere que declaren, o sea, obviamente por el empleado, y ya pues obviamente el empleado dice que sí para no meterse en más cuestiones. Pero hay, Pero eso es dependiendo del salario, dependiendo del porque salario. sí, pues sí, porque si tienes un salario mínimo de 60,000 pesos, la empresa está obligada a declararte con un 60, creo que ya estás, ya es opcional, pues. Mm, Es que nosotros lo estuvimos viendo, Chuy, no sé si te acuerdas, no, pero no recuerdo en qué clase, que hasta nos mencionaron el artículo donde la empresa estaba obligada a, a declararte a ti como asalariado. Si Así, ya metes honorarios, pues eso sí, ya es, o sea, facturando ya, eso ya es sí, 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 aparte. Y sí pero, lo vimos, pero no me acuerdo con qué profe. pero hoy en día no está obligada la empresa, o sea, tiene la obligación de cuestión, o sea, por eso cuando se va a acercar la cuestión de declaraciones, mandan un comunicado para que lo firme el empleado si quiere que la empresa declare por él, porque Pero hay el empleados, sueldo que sea, ajá, al- Esa no me la sabía. hay no, yo empleados, tampoco, hay yo empleados que estaba con declaran que, ellos mismos y dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero que declares por mí, yo hago mis propias declaraciones. pero pues un asalariado no, ni siquiera, bueno, no sé. Sí, no, sí, por eso les digo, o sea, hay en excepciones que normalmente, por ejemplo, no sé, supongamos que algún maestro, X maestro, ok, se trabaja para una empresa, X empresa. Entonces, pues obviamente la empresa como tal, pues a lo mejor dice, pues es mi empleado, declaro, pero a lo mejor ese profesionista da clases en una universidad y obviamente la universidad le pide facturar obviamente por sus honorarios. Por los honorarios, sí. Exactamente. Entonces le dice a la empresa, ¿sabes qué? No, no me declares, yo voy a declarar.
porque ocurre, ¿no? Ocurre, eso es muy común que ocurra. ¿Por qué? Porque entonces va a declarar el ingreso con su empresa directamente y va a Pero declarar... ya está declarando una factura con honorarios, no un sueldo. Ah, sí, pero es un ingreso, o sea, todo es un conjunto en este caso. Entonces Ah, no ok. podría declarar dos veces, entonces, ¿cómo sería duplicar la declaración muchas veces? Entonces, hay empresas que sí, hay empresas que realmente lo hacen por default, porque así se quedaron, obviamente, le podríamos decir que en la costumbre de, pues, declarar, o sea, declarar por los empleados en determinado momento. Pero es válido que hoy Se supone que por eso ahora entró, Ajá, sí, te escuchamos, Paulina. que ahora entró lo de mi contabilidad, ¿no? Lo de los timbres de las facturas para evitar ese tipo de, pues, bueno, errores o confusiones del estar, que puedas el meter dos facturas o que puedas declarar dos facturas. Sí, 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 de hecho sí, le ponen candados en ese aspecto. Porque, por ejemplo, no sé, la empresa les declara a ustedes en determinado momento, pero a lo mejor ustedes tienen gastos, como por ejemplo el Infonavit. El Infonavit es deducible de IVA y la empresa no lo deduce, la empresa nada más declara y punto, y tan, se acabó, ya, adiós, vaya, declaraste, si es todo, ya. Pero no mete, en cuestiones de Infonavit no mete nada. Y uno como persona, si uno declara, o sea, independientemente como persona física, no asalariado, por decirlo en determinado momento, pueden hacer uso válido de esa deducción de IVA también. Profe, Mándeme. una pregunta. Bueno, entonces, cuando, un ejemplo, yo tengo una empresa, no sé, Toppers S.A., Ajá, pero me invita a mí el municipio a trabajar. ajá. Ahí cómo le hacen más bien para, ¿se paga doble impuesto o el impuesto sobre tu empresa y tú como trabajador o cómo está? Ok, muy buena tu pregunta en ese aspecto. Ahorita, fíjate, bueno, normalmente comercialmente hablando, pues hay que declarar. Aquí la cuestión es en la entrada de la, ¿cómo te diré? De la función pública. Ahí sí, no estoy involucrado en ese aspecto, no sé si tanto si están Oh, pagando impuestos. No sé si por ejemplo, si el presidente de la República, no sé si paga impuestos, soy honesto, porque creo que ellos están exentos de impuestos, porque están, obviamente, tienen una función. Sí, por ser servidores públicos. Exactamente, entonces ellos están exentos de impuestos, ahí no entraría esa cuestión. oh, ya, ya. No, ellos hacen una declaración que se le llama, ay, no recuerdo, pero sí es algo sobre el servicio público, pero las cuotas y tarifas son muy diferentes a las que a nosotros como asalariados o en su momento honorarios, ¿verdad? Pero sí declaran, pero los impuestos son obvio, las tarifas son muy bajas. Y creo que es como la cuestión de comisión de CFE, por decir. ¿Qué es lo que realiza CFE cuando tiene trabajadores, obviamente, pues que trabajan para ellos? ¿Qué es lo que pasa? Les llega su recibo de luz, obviamente, pagan su recibo de luz, pero eso se los reembolsan por ser trabajadores de CFE. Eso es lo que pasa realmente con los servidores públicos también. Por brindar, Oh, pues obviamente un trabajo que es para la nación, pues obviamente están brindando para ellos un trabajo para la nación, un servicio público. Entonces, ahí sí no ajustaría esa cuestión. ok, ya. Muchas gracias. Creo que se llama Declaración de Situaciones Patrimoniales y de Intereses Públicos. Algo así se llama. Ok. Pero sí, las tarifas son muchísimo más bajas que las que vaya, Sí, que las que comercial nosotros normal, pagamos. que los normales, los terrestres, en pocas palabras. Sí. Sí, 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 es muy diferente, varía esa situación. Pero sí, como les comentaba, o sea, si ustedes como empleados quieren declarar para obviamente meter otras deducciones, están libres de hacerlos.
La empresa lo único que hace es que se deslinda de declarar a ellos por ustedes y ustedes pueden declarar en determinado momento. Sabemos de antemano, de hecho lo comentábamos en las sesiones pasadas con Jesús, sabemos de antemano que cuando nosotros hacemos la declaración y nos resulta que tenemos un IVA a favor, pues no nos lo van a regresar. No es como en Estados Ah, no. Unidos. O sea, por eso yo creo mucha gente no lo hace. O sea, ¿de qué sirve que deduzca impuestos, que deduzca Infonavit, que deduzca a lo mejor otro tipo de gastos, que sí entren dentro de mi actividad como tal y que me puedan en determinado momento tener un IVA a favor y que yo lo pueda, o sea, que yo, que lo pueda en este determinado momento decirle a Hacienda, ¿sabes qué? Yo devuélveme el IVA, pero pues sabemos que no se va a hacer, que en México no se acostumbra a esa situación. En Estados Unidos sí se acostumbra. Si tienes IVA a favor, pues obviamente se te regresa tu IVA. Sí, en febrero el income tax, El algo así, income tax. febrero o marzo, uno de esos Declaras, 2 meses. declaras, y si tienes IVA a favor, se te regresa. Por eso ya la gente está acostumbrada a declarar, la gente declara. Y aquí no, aquí realmente no declaramos por la misma situación, dejamos que las empresas declaren por nosotros y pues independientemente si hay que pagar un poco de IVA o algo, por eso luego se hacen los ajustes a principios de año en cuestión del seguro social y todas esas cuestiones, luego por ahí hay unos ajustes. Entonces, pero pues no lo hacemos individualmente nosotros, dejamos que la empresa lo haga como tal. Es más que nada por esa situación, porque muchas veces pues, no nos vemos beneficiados de eso. Ok, pero sí tienen esa opción, chicos. Si no quieren que la empresa declare, están en todo su derecho de declarar a ustedes en determinado momento. Yo estaba con que solamente, o sea, que no lo podíamos hacer, que la empresa estaba obligada, porque de hecho allí donde yo trabajo, una vez el contador quiso hacer esa opción. Ajá. Empezamos a batallar con la declaración del IMSS que se presenta en febrero. Ajá. Y había una persona que no le pareció que a él se le iba a descontar un poquito más. Y entonces él empezó que iba a checar él por su lado, que no sé qué, que lo sacáramos, y el contador fue el que nos dijo que no se podía, que como éramos asalariados, la empresa estaba obligada a nosotros declararnos que si ganábamos más de, es que no me acuerdo la cantidad, pero creo que son 60,000 pesos, que es que ya no corresponde, que ya suben las tarifas, ¿verdad? Ese sí ya podías tú tener la opción de buscar por fuera para empezar a deducir también si quisieras tus gastos. Bueno, con la cuestión del IMSS sí es diferente, porque acuérdense que el IMSS es una cuota que está cubierta tanto por el patrón como el trabajador. Y ahí sí el patrón está obligado en esa cuestión a retener la parte del trabajador y él aporta otra parte. Ahí sí no se puede hacer otra cosa. Ahí no hay que, si estoy asalariado y obviamente estoy registrado en el IMSS, es obligación del patrón declarar en las cuotas obrero-patronales, como se le denomina, directamente al IMSS. ¿Por qué? Porque si no, entonces no tendrían seguro y entonces si le cae una auditoría por parte del IMSS, pues le llega una multa de aquellas que obviamente pues, por esa cuestión o sea, algún accidente con el trabajador no está en el seguro social o están viendo que está aportando cuotas voluntarias, que es totalmente diferente esa cuestión, pues obviamente ahí sí toda la culpa la tiene el patrón. Ahí sí varía esa situación, ahí sí no se puede deslindar el patrón. Si tiene seguro, está dado de alta el seguro, ahí sí se deslinda el patrón de esa situación. Es obligación de él retener las cuotas del IMSS, pero en cuestión de ingresos, en cuestión de los impuestos, sí puede decir, yo no te declaro, declara tú si en tu momento quieres hacer. Si tú no me dices que vas a declarar, obviamente pues yo sí declaro en tu nombre y se acabó porque pues en determinado momento el patrón es Cojo mi plata. el patrón es el que está obviamente recopilando el impuesto que nosotros en determinado momento tenemos que pagar por estar trabajando. Eso es la variación.
Profe, Mándeme. una pregunta. Bueno, entonces un hipotético caso. Digo porque me pasó con un cliente que yo tenía antes. Ajá. Me dijo, no, lo que pasa es que yo no quiero que mi empresa me lleve la contabilidad por el mismo tema que a lo mejor ganaba más y no sé qué. Y dijo, y una vez el señor, antes de tener su propio negocio, una vez él me comentó que él llevó factura de, ¿cómo se le llama la factura aquí de mandado, que llevó otras cosas deducibles? Y le dijo, dedúcenme también eso. Ok. Y que le dijeron, no, lo que pasa es que yo te tengo como empresa, te tengo que deducir esto y esto y esto. Si tú tuvieras un contador aparte, eso sí te beneficia a ti, Así es. pero mientras no, porque ya te deducimos todo lo que por parte de la empresa se requiere. Sí, 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 sí. Y fíjate que esa fue anécdota y no, y le pasó también al vecino, le pasó también a un amigo que también llevaban sus cosas aparte porque ellos querían deducir un poco más los impuestos. Claro. Sí, porque sí se Y puede me deducir más. mostraron la carpetita donde lo llevaron y donde lo llevaron a la empresa. No me acuerdo el nombre de la empresa, pero no es muy reconocida. Pero sí llevaron su carpetita aparte y mejor renunciaron. Y no sé qué, mejor pusieron su propio negocio y ya ellos meten sus facturas y eso. Pero sí me sorprendió que ellos mismos llevaran su carpetita y le dijeran al contador de la empresa, aquí está, compadre. Sí, claro, redúceme todo esto, porque pues, Sí, obviamente a lo mejor en el régimen es válido reducirlo, pero pues, el contador dice, no, 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 yo no me meto en cuestiones individuales y personales, yo nada más deduzco lo que aquí estemos trabajando en la empresa. sí. Y es por eso que hay personas que realmente dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero que me declares tu empresa, voy a declarar yo. ¿Eso cuándo entró en vigor o cuánto tiene o cuánto tiene ahí? Ya tiene rato, eso no es nuevo. No lo había escuchado nunca, profe, en serio. Sí, ya tiene algún tiempo, ya más de 8 años y tiene. Más de 8 años. Estamos hablando Sí, del 2012, por ahí. sí, por ahí más o menos. Sí, sí tiene. ¿Por qué? Porque las empresas giraban. De hecho, para Ajá. desligarse en ciertas situaciones de que no las vayan, el empleado dice, ¿sabes qué? Es que no me declaraste o algo, la empresa, había empresas que mandaban comunicados diciendo, ok, ya se va a sacar el fin de ciclo fiscal, deseas que la empresa declare a tu nombre, firmas de enterado y firmas donde sí querías que declarara tu nombre, o en este caso, si no, pues obviamente firmabas que no querías que declarara tu nombre. Pues más que nada para que la empresa asegurarse o deslindarse en dado caso que un empleado dijera, ah, es que no me declaraste. No, aquí está, mira, no te declaré porque tú dijiste que ibas a declarar. Ok. Pero sí, sí, ya tiene algún tiempo que esa cuestión está en vigor. Ah, caray. No, Y, pues y, necesito y, investigarlo porque la y verdad más que nada por no la sabía. cuestión también de Infonavit, porque las empresas no te deducen la cuestión de Infonavit. Y los que tienen crédito Infonavit, pues el Infonavit es deducible de impuestos. Ujú. Por eso muchas personas empezaron a hacer sus declaraciones individualmente. Sí, o sea, nomás te descontaba el Infonavit, pero a ti no te avisaban que eso también era deducible. Es correcto. Ok, ya. No te avisaban que era deducible de impuestos y eso, pues, obviamente, si estamos pagando Infonavit, pues es algo beneficioso para nosotros, porque sí se paga algo de Infonavit. Sí, Ujú. de hecho, pues haces tu declaración y puedes ir a pedir la devolución pero no, pero es de ISR. Sí, es de ITR. Ujú. Sí, 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 es lo que se están tratando, pues obviamente de pedir la devolución en determinado momento también. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta sesión. Ahorita en unos minutos más les mando el link de la segunda sesión.